La planta de la juventud te devuelve el colágeno de tu piel, reduce la presión y el colesterol. Este es el secreto de mi abuela y se mantiene muy joven. Tiene tanta energía. Hola hogareños, bienvenidos a HRC. Antes de ver este video te invitamos a suscribirte, dale clic a la campanita y luego a recibir notificaciones. Así siempre serás de los primeros en ver nuestro contenido. Hay muchas cosas con las que podemos luchar en la vida, pero contra el avance del tiempo y los años no podemos. Tampoco se puede detener el reloj de nuestro cuerpo. Y como sabemos, esto trae arrugas a la piel y muchas otras complicaciones para la salud. Pero para nuestra suerte, la naturaleza nos provee de medicinas y remedios naturales que pueden contrarrestar muchas de las consecuencias que vienen con el avance de la edad. Hoy hablaremos de una planta muy buena para neutralizar los problemas que vienen con el paso del tiempo o la vejez. Y esta planta es la ortiga, una planta de origen asiático que es conocida por diferentes nombres, dependiendo de la región en donde te encuentres. Dime en los comentarios cómo se conoce esta planta en tu país. La ortiga es una planta muy útil para combatir muchas enfermedades y problemas de salud relacionados con la edad, y también es llamada la planta de la eterna juventud, porque te regenera de pies a cabeza. Esta planta es rica en minerales, como el magnesio, el hierro, el betacaroteno, además de las vitaminas del complejo B, C y K, que incluyen aminoácidos, sales, calcio, fosfato y proteínas. Te aconsejo mirar el video hasta el final, porque te diré cómo usarla de forma correcta para combatir diferentes problemas de salud, como también la prevención de otras enfermedades. Pero antes, conozcamos cuáles enfermedades puede combatir con esta planta y sus beneficios. La ortiga se considera una planta medicinal importante y un alimento poderoso con alto contenido de clorofila, además de los nutrientes, vitaminas y minerales mencionados anteriormente. Hogareño, te pido que me digas tu nombre en los comentarios para saludarte en el próximo video. Echemos un vistazo a sus beneficios. 1. Actúa como antiinflamatorio. La ortiga se puede utilizar en el tratamiento natural de los procesos inflamatorios. De esta manera logra aliviar los síntomas de enfermedades como artritis, gota, reumatismo, fibromialgia y tenditis. 2. Mejora el proceso digestivo. Las hojas de ortiga ayudan a combatir los síntomas que causan molestias asociadas con el reflujo gástrico, las náuseas y la colitis. Hogareño, disculpa que te interrumpa, pero considero muy importante que comparta este video en tus redes sociales con tus contactos, pues esta información les puede ayudar mucho. 3. Cuida de la salud de la próstata. Es altamente recomendada para tratamientos de la próstata, pues alivia la hinchazón y la inflamación, reduciendo significativamente las probabilidades de cáncer. 4. Combate la anemia. Rica en hierro, la ortiga está indicada para el combate y la prevención de la anemia, estimulando de forma natural la producción de glóbulos rojos. 5. Reduce la hinchazón. La ortiga tiene la capacidad de estimular naturalmente una mejor circulación de la sangre, actuando eficazmente para combatir la hinchazón. Ahora me gustaría que comentes desde qué país está mirando este video, para saber desde dónde apoyas este contenido. 6. Potencia la función renal. Gracias a la vitamina B y el fósforo, tiene propiedades diuréticas que ayudan en el tratamiento de los cálculos renales. También evita posibles infecciones urinarias. 7. Protege la salud bucal. El consumo de ortiga te ayuda a combatir las bacterias que dañan los dientes y las encías, lo que contribuye a la salud de la boca. 8. Combate las enfermedades respiratorias.
La ortiga también está indicada en tratamientos de gripe, bronquitis, sinusitis y dolor de garganta, debido a sus propiedades y nutrientes que mejoran la inmunidad. 9. Controla la diabetes. La ortiga tiene propiedades que ayudan a equilibrar los niveles de glucosa en la sangre. El consumo debe ser moderado, ya que puede provocar reacciones alérgicas. Consulte a su médico para que pueda evaluar si hay alguna contraindicación. Otra forma de utilizar la planta es mediante ungüentos y pomadas. Se utiliza para tratar quemaduras, picazón aguda, moretones y dolores musculares. A continuación les explicaremos cómo hacer el té de ortiga. El té de ortiga es lente para el tratamiento de diversas enfermedades. Ingredientes: hojas secas de ortiga, 4 tazas de agua caliente. Modo de preparación: en un recipiente coloque las hojas secas de ortiga. Luego agregue el agua caliente, cubra con una tapa y deje reposar durante 10 minutos. Si lo prefieres, puedes agregar miel al gusto para endulzar. Tome una taza y mantenga el resto en la nevera. Aunque la ortiga ofrece muchos beneficios, se necesita algo de cuidado, principalmente con sus hojas, pues puede provocar alergias en la piel. Por tanto, su manejo debe ser con guantes y nunca debes consumirla cruda. Hogareño, te recuerdo que este es un video de información. Antes de realizar cualquier tratamiento natural, es importante que consulte con su médico de cabecera. En nuestro país tenemos innumerables plantas medicinales que han sido poco aprovechadas, y la ortiga es una de esas plantas que crecen en los jardines como mala hierba, pues tenemos miedo tocarlas por la picazón que producen. Sin embargo, esconden muchas propiedades curativas para tu salud y la belleza. Varias industrias químicas ya lo han procesado en fármacos, champús y hasta en jabones. Por lo tanto, si tienes la oportunidad de conseguirla en el mercado, no dudes en comprarla. No debes desaprovechar los beneficios que la ortiga proporciona para tu cuerpo, pues nutre y purifica la piel del rostro, eliminando el acné, y regula la piel grasa por su acción desinflamatoria. También es muy útil en casos de dermatitis, psoriasis y eczemas. El agua de la ortiga, tras ser hervida, también sirve para lavarse el rostro y zonas afectadas. La ortiga también puede erradicar la caspa del cuero cabelludo. Además, es excelente para tratar la caída del cabello y lo mantiene fuerte y saludable. Solo tienes que hervir la ortiga, incluyendo la raíz y las hojas, y utiliza esta agua para lavar tu cabello. Recuerda que la ortiga protege nuestros organismos de enfermedades como las infecciones urinarias, renales, cistitis, pues es diurética y elimina los residuos a través de la orina. También reduce la cantidad de azúcar en la sangre, recomendada para diabéticos e incluso prediabéticos. Asimismo, previene y combate casos de anemia, estreñimiento, alergias y dolores musculares. Es un paliativo de enfermedades dolorosas como artritis, prostatitis, hemorroides, inflamaciones osteoarticulares o faringitis. Recomendaciones: deben evitar el consumo de ortiga las personas con hipertensión, insuficiencia cardíaca y renal, y las mujeres embarazadas. En el caso de las madres lactantes, su uso sí está recomendado porque estimula la acción de la leche materna gracias a su acción adaptógena. Hogareño, no lo pienses 2 veces y empieza a utilizar esta planta para el bien de tu salud y la de tu familia. Ahora que conoces todos los usos y beneficios de la ortiga, cuéntame en los comentarios para qué la utilizarás. Para mí es muy importante saber tu opinión. Si llegaste hasta aquí, déjanos un emoji de una planta en los comentarios. Gracias y que Dios te bendiga.
Gracias por ver este video. ¿Qué te pareció? Si todavía no te has suscrito, suscríbete, compártelo con todos tus amigos, dale like y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.